Muy buenos días a todos. Infinitas gracias por querer seguir estudiando juntos, haciendo las lecciones de un curso de milagros juntos. Gracias, bendiciones para todos. Hoy vamos con el día del mes, lección 13. Y un mundo sin significado engendra temor. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, maestros milagrosos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta guía. Gracias a todos los maestros dedicados por su implicación en la liberación de las ilusiones. Y gracias, Padre, por nuestra perfecta creación, por nuestra inocencia absoluta, inmutable, eterna. Muy bien, pues Santa Mise, Santa Esperanza González, San José Antonio, Asúa. Buenos días, Hilda, ¿qué tal por ahí? Aquí está lloviendo. Muy buenos días, criaturas divinas. Por aquí ahora mismo pareciera que no, pero realmente nosotros nos entrenamos para no quedarnos en el mundo de lo físico, de la forma, sino ver el mundo espiritual. Pasamos por alto lo que parezca pasar, si hace sol, si no lo hace, y nos centramos, ¿no?, en ver la visión del Cristo. O sea que gracias por querer ver verdaderamente. Vamos a ver que era este mundo de ilusiones precisamente lo que hacía que pudiéramos querer tener miedo, ¿verdad? Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. 1. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. Ayer veíamos que estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y toda forma de disgusto es una forma de miedo. Un mundo sin significado engendra temor. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. 2. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. 3. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. 4. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces, sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. El pecado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor.
Luego, abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. La buena noticia es que solo lo creo. Es imposible que compita con Dios. 5. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor, patente o encubierto, que dicha afirmación pueda suscitar. 6. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esa última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Santa Mitzi Hernández, buenas noches, gracias, bendiciones. San José Francisco Díaz Martín, San José Antonio, desde España, aquí son las 7:35 am. Así parece ser. Santa Julia Vidriel, San Alejandro Franco. Pues bien, un mundo sin significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Esa es la situación en la que creíamos vivir, en una continua pugna porque las cosas fueran a nuestra manera. Y eso es lo que no tiene sentido, querer hacer las cosas a una manera diferente de como Dios las piensa. Un mundo sin significado engendra temor. Lo que produce un mundo que no tiene sentido es miedo. La buena noticia es que como no existe tal cosa como un mundo sin sentido, pues el miedo nunca está justificado. Maravilloso y perfecto, ¿verdad? La idea de hoy es realmente una variación de la anterior. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene sentido. Estoy disgustado. Estoy en pugna, en conflicto. Es que no he conseguido hacer que el mundo tenga sentido porque es un sinsentido en sí mismo. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. Cualquier forma de disgusto es miedo. Ya sabemos que solo hay dos emociones: amor, que es lo que somos, en lo que hemos sido creados, en donde vivimos y en donde moramos eternamente, y la otra que nos hemos inventado nosotros, y es simplemente la falta de amor. Hoy estamos comprendiendo la metafísica del curso. Siempre que no percibo con amor, estoy repitiendo esa loca idea de ¿y cómo sería eso de crear sin Dios? Pues crear sin amor es la nada, es no hacer nada. Lo que no tiene significado no existe. ¿Yo qué es lo que me he inventado? Un mundo sin significado, sin sentido, sin propósito, un mundo de querer hacer algo distinto, pero es que no he sabido nunca el qué quería hacer. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues no lo sé. Algunos se dejan engañar por el ego y se dicen, pues médico. ¿Qué quieres ser? ¿Médico como tu padre? Bueno, vale, venga, pues médico como mi padre. Pero era todo un sin propósito, un sin sentido. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues yo qué voy a saber si es que ¿qué quiero ser de mayor? Es que no sé lo que soy. ¿Qué soy? ¿Cómo voy a saber lo que quiero ser de mayor si no sé lo que soy? Claro, este era un mundo sin significado, sin sentido, que no existe. De esto no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado, porque precisamente el truco perceptivo es que parezca que hay algo aquí y que sí que tiene sentido ir en pos de ello, de aprender, de coger algo de la realidad que me digo que es para hacerla mía, poseerla,
a moldarla a mis ilusorios intereses personales, individuales. Yo le he dado a todo lo que veo, la lección 2, todo el sentido que tenía para mí. Porque yo he querido escribir ahí, como vemos ahora. Escribir ahí mi vida. Esta es mi vida. Una autobiografía. Así he vivido yo. Pues no, yo no he venido siquiera. Mucho más fácil. Eres especialmente propenso a pensar que sí que percibimos el mundo que no tiene sentido, ¿verdad? El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Es que no tiene sentido. O sea, es que, claro, no le encontraba yo el sentido de la vida porque en realidad no lo tiene. Eso es lo que estamos aprendiendo a reconocer. Que el significado que le habíamos dado, el propósito que le habíamos dado al mundo, era un sinsentido. Era un propósito loco, vacío, falto de propiedades intrínsecas inherentes. El mundo que percibíamos no podía tener sentido porque era lo opuesto a Dios. Los que se perciben a sí mismos como separados, cuando se dan cuenta, cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que el mundo no iba a tener sentido jamás porque lo único que habíamos hecho era la nada, es una manera directa de ver que lo que hemos inventado no es nada y que no lo vamos a conseguir. Por eso el ego, si todavía le otorgamos voz y voto en nuestra mente, es cuando se vuelve virulento. Esta situación de darnos cuenta de que el mundo que hemos inventado no tiene sentido representa una situación en la que Dios y el ego se desafían. ¿Cómo no va a tener sentido? Yo sé cuál es el sentido de mi vida. Yo he venido aquí para esto, lo otro, lo de más allá, para ser madre de familia, para ser una profesional en el gremio X. Yo he venido aquí para conocer mundo, para viajar. Yo he venido aquí para... No. Yo estoy en el reino de los cielos, extendiendo el reino de los cielos. Y Dios, si se lo permito, me lo va a contar. Pero el ego no quiere que yo reconozca cuál es la verdad. Quiere que yo me siga peleando con Dios, diciéndole, yo sé cómo tienen que ser las cosas y tienen que ser a mi manera y quiero que el mundo sea así. Cuando nos damos cuenta de que lo que nos hemos inventado no significa nada, vemos esta situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. Ese es el primer momento de la separación. El momento en que yo, el Hijo de Dios, creí haber atacado al Padre, haber salido victoriosa del asunto, haberle arrancado una parte de la mente y empezar a percibir en lugar de conocer, empezar a soñar con la separación, lo único que experimenté fue un mundo sin significado. Experimenté el vacío, la nada. Y por eso nos inventamos el truco de la proyección, nos inventamos un mundo de imágenes que proyectándolas fuera parecería que habíamos escrito un montón de cosas ahí que no eran más que imágenes sin ton ni son, sin sentido, proyectadas fuera, incluidos los cuerpos, porque el cuerpo es una imagen que yo mismo he fabricado. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Solamente con reconocer esto nos salvaríamos. Solo hay que reconocer que en realidad lo único que nos hemos inventado sin Dios es la nada. Que no tengo que llenar el mundo, ese vacío de cosas, para que parezca que ha valido la pena separarse, cuando es un sinsentido haberlo hecho. Lo que tengo que reconocer es que mi mente está en blanco cuando no pienso los pensamientos que pienso con Dios.
sí, tenemos que decir sí a la impotencia e irrealidad de un mundo que no ha sido creado con amor y que por lo tanto no ha sido creado. Que lo único que hemos creado es un mundo vacío y eso no es crear, es fabricar una ilusión. Esto es lo cierto, esto es lo correcto, esta es la verdad. Lo único que nos hemos inventado es un mundo vacío, un mundo de nada, de creencia en la ausencia de amor. La buena noticia es que Dios no compite. Dios espera pacientemente a que yo deje de intentar competir con Él. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Porque precisamente lo que estamos aprendiendo es a ver el mundo que nos hemos inventado, pero ya sin miedo. Porque después de habernos inventado la creencia en el miedo, al otorgarle credibilidad, nos daba miedo el propio miedo. Teníamos miedo al miedo, teníamos miedo a la nada que nos habíamos inventado y que habíamos llenado de imágenes para que pareciera que era algo. Por eso ahora es esencial que yo aprenda a reconocer lo que no tiene sentido y a aceptar que no tiene sentido sin temor. Que pueda mirar al mundo y decir, vale, esto no tiene ningún sentido, pero que lo diga en paz. Porque esa es la condición del reino. Porque si no, estaré creyendo que sí que lo hice, que sí que me separé, que sí que me separé y que sí que había algo aquí que temer. Si tienes miedo, no podrás, por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Porque ese es el truco, que lo llene de imágenes para que parezca que es algo en vez de la nada que me inventé. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Ah, no, es que aquí hay algo muy importante que hacer. Ah, no, es que yo no puedo estudiar un curso de milagros o no puedo dedicarle tiempo a la salvación porque hay niños a los que atender, hay un trabajo que llevar a cabo, hay un mundo que visitar. Si me adscribo otras funciones que no sea la de la salvación, sigo loco. Pero claro, para el ego, estas ilusiones son dispositivos de seguridad porque le dan de comer. No, es que has venido, es que estás aquí, es que hay figuritas en el sueño, es que hay muchas cosas que hacer en el mundo. Hay una casa que limpiar, hay unos niños que atender, hay un marido con el que participar en algo. Si me equiparo con el ego, creeré haber atacado a Dios, haber conquistado una parte de su mente, haberme apropiado de ella y estar usándola para crear falsamente. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin que exceda 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Así es como lo vamos a practicar. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Cerrando los ojos y después abriéndolos, mirando lentamente hacia nuestro alrededor, mientras decimos, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con un mundo que no tiene significado. Engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Reconocer esto es asumir la responsabilidad. Y el ego va a intentar que nos resistamos a esta afirmación. Pero no importa la forma en que se manifieste dicha resistencia. Recuérdate a ti mismo
que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. Piensa el traidor que todos son de su condición y que como creías es darle un golpe a Dios y de verdad he hecho algo, pues creo que Dios se va a vengar de mí. Pero no importa, no se espera a que a estas alturas crea esta afirmación y probablemente la descartaré por considerarla absurda. Sí, hombre, voy a haber yo retado a Dios para estar aquí. No, yo he venido aquí por ósmosis, por generación espontánea, porque mis padres se juntaron y me tuvieron. Yo he venido aquí a un mundo que ya estaba aquí, o me expulsó Dios a mí del paraíso. Sea cual fuera el mito por el que nos contamos que hemos venido, cuál es el origen del ego, son todos falsos. Por eso no importa que nos resistamos a la alucinación que nos hemos contado. No importa cómo nos resistamos a lo que realmente hemos creído que ocurrió cuando no pudo ocurrir jamás. Solo tenemos que hacer el ejercicio tal como se nos indica y practicarlo. Nos espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Observemos ese temor a reconocer que creíamos estar compitiendo con Dios. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. Estamos viendo que con quien teníamos la pugna es con Dios, no con el vecino, no con el perro que se come los zapatos, no, es con Dios. Creo que estoy compitiendo con Dios porque las cosas sean a mi manera y como no me está saliendo bien, como creo que voy perdiendo, pues estoy enfadado, estoy disgustado y no es el mundo lo que me causa temor en realidad, porque no está ahí. Lo que no es nada no me puede producir temor. Es mi creencia en la traición. Creo haber traicionado a Dios. Creo estar compitiendo con Él para ser yo mi propio autor. Creo estar usurpándole la función de crear. Pero no importa si no acepto estas ideas. No nos enfrasquemos en esta última afirmación, ni tratemos siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Esto es suficiente por ahora. Por lo tanto, comenzaremos con la práctica, que dice así. Un mundo sin significado engendra temor. Cerramos los ojos. Un mundo sin significado engendra temor. Y ahora abrimos los ojos y miramos lentamente a nuestro alrededor mientras decimos: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy Y cerramos los ojos de nuevo y concluimos con esta afirmación. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Un mundo que no tiene significado engendra temor
porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y damos las gracias por ello. Gracias y bendiciones para todos. Os amo.